ya el contenido del texto final. Por lo tanto, se dispone que desde Secretaría se informe que cuenta o no ya ingresada la respectiva moción. Y me permito informar que hasta el momento no hemos recibido formalmente la moción de parte de la asambleísta Jessica Castillo. El secretario general que la moción aún no ha ingresado y por lo tanto no se ha distribuido a cada uno de los asambleístas para ser sometida a votación. Aprovechamos este tiempo también para saludar a Ricardo Bravo, periodista de TVL, quien se suma a Asamblea en Pleno. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Diana, amigas y amigos. En efecto, ya la asambleísta Jessica Castillo ha solicitado que se dé lectura desde Secretaría General y se ha informado que todavía el documento no ha ingresado. La asambleísta Jessica Castillo también precisó algunos elementos, algunos detalles que corresponden a este informe cuya discusión ya culminó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Diana, por ende, los legisladores recomendaron que la Comisión de Relaciones Internacionales, en este caso, tome o incorpore más bien las observaciones planteadas por los legisladores en el texto final, lo que fue expuesto ya por la asambleísta Jessica Castillo. Desde Secretaría General se informa que ya el documento ha sido ingresado precisamente y el doctor Álvaro Salazar va a dar lectura. Certifique si la moción ha sido presentada por escrito. Señora Presidenta, efectivamente, a través del sistema de gestión documental, mediante memorando número ANCCJC 2022-019, ha sido ingresada la moción por parte de la asambleísta Jessica Castillo, la misma que con su autorización me permite dar lectura. Y allí la precisión que realizaba el secretario general, como bien puntualizaba Ricardo, este texto ya fue debatido, ya se llevó adelante el trámite en segundo debate y en aquella sesión se determinó que tenía que regresar a la Comisión de Relaciones Internacionales para poder incorporar las observaciones presentadas en el mismo. Asunto, moción, tratados y acuerdos interinstitucionales e internacionales de mi consideración. Por medio del presente, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Pichincha, al amparo de lo que establece el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Moción: aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Tratados y Acuerdos Interinstitucionales Internacionales. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe la asambleísta Jessica Carolina Castillo Cárdenas. Hasta ahí, señora Presidenta, el texto de la moción que ha sido ingresada. Se da lectura a la moción presentada por la asambleísta Jessica Castillo. Proceda con la votación. Y como lo determina el procedimiento parlamentario, en este momento iniciará ya la votación con el registro de las y los asambleístas. La continuación de la sesión número 764 se instaló a las 9:51 con la presencia de 127 asambleístas. En el orden del día está pendiente solo la votación respecto al articulado del proyecto de Ley Orgánica de Tratados y Acuerdos Interinstitucionales Internacionales. La asambleísta ponente del proyecto del informe sostuvo que el mismo tiene 4 títulos, 27 artículos y 2 disposiciones generales. Subrayó que el proyecto cumple con los requisitos establecidos tanto en la Constitución de la República como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta propuesta legal determina el procedimiento para la celebración, interpretación, enmienda, modificación, suspensión o terminación de los convenios, así como el registro, trámite y la solución de controversias. Vamos a revisar un poco del contenido del texto final, donde se detalla este proyecto de ley, Ley Orgánica de Tratados y Acuerdos Interinstitucionales Internacionales. El objeto, contenido en el artículo 1, señala que la presente ley tiene por objeto regular los procesos internos estatales para la celebración de tratados internacionales y conceptualizar los acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional.
En lo que concierne al ámbito, el artículo 2 señala que la aplicación de esta ley será a nivel nacional. Respecto a los sujetos y alcances que están en el artículo 3, los tratados solo podrán ser celebrados por el Gobierno de la República del Ecuador y uno o varios sujetos de derecho internacional público, y entrarán en vigencia una vez que cumplan con los requisitos y procedimientos constitucionales y legales vigentes. Los acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional podrán ser celebrados por las entidades que integran el sector público señaladas en la Constitución de la República y uno o varias entidades gubernamentales análogas de otros países u organismos internacionales que les permita cumplir con sus fines y atribuciones constitucionales y legales. Respecto a las definiciones, el proyecto de ley define como tratado al acuerdo regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el Estado ecuatoriano y otros estados u organizaciones internacionales, conste en un instrumento único, en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. También en las definiciones se conceptualiza la negociación, que es el proceso mediante el cual dos o más estados buscan llegar a un acuerdo respecto de un asunto específico de su interés a fin de determinar las cláusulas de un tratado que regule sus obligaciones y derechos. Y así son más las definiciones que están contenidas en este proyecto de ley. Define a acuerdos o convenios interinstitucionales internacionales como aquellos suscritos por alguna de las entidades que comprenda el sector público conforme a la Constitución de la República con sus similares u otras instituciones de otros estados u organizaciones internacionales, dentro del marco de las competencias establecidas en la Constitución y la ley. Dichos acuerdos o convenios no son tratados internacionales, por lo tanto comprometen únicamente a las instituciones partes en el acuerdo y no al Estado ecuatoriano, y están sujetos al ordenamiento jurídico nacional en lo que corresponde. Respecto a las finalidades, este proyecto de ley busca regular el procedimiento de celebración de tratados internacionales, determinar claramente las competencias y obligaciones de las instituciones responsables de la celebración de tratados internacionales, establecer lineamientos de coordinación entre las entidades públicas responsables de la celebración de estos tratados internacionales y distinguir los tratados internacionales de los acuerdos o convenios interinstitucionales internacionales. Señor secretario. Vamos a esperar la disposición por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional. Para la votación solicito un par de minutos a fin de solventar un inconveniente en la curul 92 del asambleísta Cruz. Vamos a esperar que se solvente entonces este inconveniente en la curul del asambleísta, la curul número 92, perteneciente al bloque del Acuerdo Nacional, a la bancada del Acuerdo Nacional. 131 asambleístas hasta el momento están registrados para la votación de este informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de tratados y acuerdos interinstitucionales internacionales. Pero también, Diana, recordemos que esta sesión, la sesión 764 del Pleno de la Asamblea Nacional, se lleva adelante desde el pasado 15 de febrero del 2022. En ese momento, los legisladores analizaron el informe de sustanciación del juicio político en contra de la señora Magister Ruth Arregui Solano, superintendente de bancos, esto de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo cual estaríamos listos para cerrar el registro apenas usted así lo disponga. Vamos a esperar la Señor disposición. secretario, tome votación. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 132 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta ponente Jessica Carolina Castillo Cárdenas en relación a la aprobación del proyecto de ley orgánica de tratados y acuerdos interinstitucionales internacionales. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Allí entonces la disposición por parte de Secretaría General, 132 asambleístas registrados para esta votación. Observamos que mayoritariamente los legisladores expresan su voto de manera afirmativa, existe ya un voto negativo,
0 blancos, 0 abstenciones, y los afirmativos ya se ubican en un número de 68. Quienes expresan su voto afirmativo hasta el momento son los legisladores de la bancada de UNES, del movimiento Pachacutic, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, y se suman también los legisladores de la bancada del Acuerdo Nacional. Apenas un voto negativo, el resto votos afirmativos. Pero ¿qué fue lo que dijo la asambleísta Jessica Castillo cuando arrancó el debate de este proyecto de ley orgánica de tratados y acuerdos interinstitucionales internacionales? Allí señaló que no existe una ley específica que norme los acuerdos interinstitucionales. Señaló que el proyecto contiene 4 títulos, 27 artículos, una disposición general, 2 transitorias y una final. En este debate también intervino la asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta, quien indicó que la ley que regule el proceso de manera clara, o esta ley debería regular los procesos de manera clara respecto de los tratados internacionales. El proyecto norma un procedimiento y genera responsabilidades del Estado en el cumplimiento de obligaciones, especialmente en materia de derechos humanos, y se requiere orden en lo que concierne a acuerdos interinstitucionales fue lo que señaló la asambleísta Esther Cuesta. Por su parte, la legisladora Marjorie Chávez, asambleísta por la provincia de Pichincha, indicó que el proyecto es debatido desde el año 2016 y además es la primera vez que la Comisión de Relaciones Internacionales entrega al Ecuador un documento de esta magnitud. Conceptualizar con claridad los acuerdos interinstitucionales fue lo que señaló. Debe agregarse también una disposición general que identifique que en las mesas técnicas que se conformen para la suscripción de los tratados y convenios, siempre y cuando la materia del debate guarde relación con los sectores económicos especializados, y los equipos especializados deberán requerir como herramienta o consumo criterios suficientes que deberán requerir información a las carteras de Estado relacionadas en función de sus competencias. Fue lo que explicó la asambleísta Marjorie Chávez. Diana, regresamos la mirada a la votación. 118-119 votos afirmativos, 6 negativos, 0 blancos y 0 abstenciones. Falta todavía muy pocos asambleístas por consignar su voto. Continuamos revisando lo que se dijo en el segundo debate de este proyecto de ley, en el que intervino la asambleísta por Manabí, Katiuska Miranda. Ella se refirió a los acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional y sus beneficios. Reseñó la importancia de conocer los alcances de los mismos. El asambleísta Joel Abad, representante de la provincia de Cañar, mocionó que el proyecto regrese a la comisión para que en 8 días se pueda contar con un informe final para votación, mientras que el asambleísta Patricio Cervantes, quien representa a la provincia de Imbabura, afirmó que el proyecto de ley pretende regular el procedimiento interno que debe llevar adelante el Ecuador a través de sus diferentes instituciones y autoridades. Con esta intervención se cerró el debate. Al final, la asambleísta ponente Jessica Castillo solicitó los 8 días que determina la ley para que las observaciones presentadas en el segundo debate se analicen en la mesa legislativa que estuvo a cargo del trámite del proyecto de ley, y el día de hoy contamos ya con este informe, con este texto final que se somete a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando restan solamente 2 votos por consignarse. Una vez concluya la continuación de la sesión número 764, se realizará la sesión número 767, convocada para las 10 de la mañana con 30 minutos. Existe también un solo punto en el orden del día pendiente, la comparecencia de Pedro José Álava González, ministro de Agricultura y Ganadería, de conformidad a una resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que fue en otra fecha en la que fue convocado el ministro para comparecer ante el Pleno, sin embargo presentó la excusa y solicitó que se determine una nueva fecha. Con la siguiente votación. Tenemos 123 votos afirmativos, 9 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica de tratados y acuerdos interinstitucionales internacionales, conforme la moción presentada por la asambleísta ponente Jessica Carolina Castillo Cárdenas.